Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. Ayudar a un niño es sembrar en tierra fértil. Bueno, en este momento estoy agradecido con Dios y con el Concilio Una Cita con Dios, aunque no tenga un patrocinador, pero sé que algún día lo tendré. Sea usted de bendición a nuestros niños hispanos. Ellos necesitan su ayuda. El Concilio Internacional Una Cita con Dios, llevando el amor de Dios al mundo. Si usted desea patrocinar a un niño, por favor escríbanos a Una Cita con Dios, P.O. Box 1387, Corona, California. Código postal 92878 o llámenos al área 951-444-6222. A continuación, el mensaje de hoy, en la voz de nuestro pastor y fundador, José Luis Soto. En Deuteronomio, capítulo 1, versículos 41 al 46. La palabra del Señor nos dice: Entonces respondisteis y me dijisteis: hemos pecado contra Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová, nuestro Dios, nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo: diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y hablé, y no disteis oído, antes fuisteis rebelde al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez, subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Amado radio oyente, esta es la porción que encontramos cuando el siervo Moisés narraba al pueblo de sus derrotas y recordaba cómo Dios, en su misericordia, había sido con su pueblo y que las derrotas que este pueblo había sufrido no eran por causa de Dios, sino por su actitud. Quiero titular este mensaje de la palabra de Dios: Cuando Dios no está. ¿Y por qué Dios no escucha? Las promesas de Dios son fieles, verdaderas. Sus dones son irrevocables. Pero su justicia no puede ser violada por la promesa, ni la promesa que Él haga es entregada sin la justicia de la condición que la precede. Es fácil creer en Dios, o decir que creemos en Dios, pero someterse al plan de Dios para tener derecho a la herencia que en su palabra nos entrega son dos cosas diferentes. Es decir, en la porción que nosotros leímos, encontramos que este pueblo de Israel, después que había negado a Dios, cuando Dios los había enviado para que pelearan contra esta tierra y la tomaran, estos hombres negaron la eficacia de Dios. Al enviar Moisés 12 espías, y después que reconocieron la tierra, regresaron diciendo que era imposible ganar a estos hombres tan grandes y poderosos que en ella estaban. Traían el producto en sus manos, ramos de uva que tenían que cargarlos entre dos hombres. Tremenda la promesa de Dios y la bendición que en esta tierra se encontraba. Pero la duda a la eficacia de Dios, la duda a la protección de Dios,
hizo que estos hombres regresaran murmurando y poniendo en tela de juicio la protección que Dios había prometido. Después de esto, Dios se airó con ellos. Dios rechazó que estos hombres entraran en la tierra prometida. No merecían su bendición, excepto Josué y Caleb. Aquellos dos que de los 12 decían, subamos porque Jehová nos lo entrega en nuestras manos y nosotros no los comeremos como pan. Porque Jehová lo ha dicho, Dios los ha entregado en nuestras manos. Sin embargo, este pueblo, después de haber murmurado, quiso corregir a su manera ante las palabras de Moisés. Y entonces dijeron, pues, subamos y peleemos contra ellos. Amado amigo y hermano que me escuchas, hay una cosa que Dios aborrece, que nosotros, después que reconocemos nuestro error, después que desobedecimos a Dios y hacemos lo que nos place, querramos entonces corregirnos haciendo lo que Él manda. No funciona así. Dios no es un Dios que agarra migajas ni sobras de la voluntad del hombre. El hombre tiene que obedecer a Dios cuando Dios manda, creerlo, poner su fe en acción, creer la palabra porque la palabra lo dice, y no después que ningún otro hombre nos convenza de que lo que dice la palabra es verdad. Lo dice la palabra de Dios y lo creo. Porque lo creo, lo confieso. Porque lo confieso, lo posesiono por la fe. Y eso me entrega las bendiciones que Dios quiere que yo tenga. Cuando Dios no está presente, entonces sí las cosas van mal. Mi amado amigo, si Dios no está en tu vida, es imposible que te afanes y luches. No importa cuál sea tu religión, encontrarás en la religión la olla vacía llena de hoyos, en la cual pensabas que estaba el alimento y no había nada, o en la cual pensabas que estaba el agua para saciar la sed de tu alma y tampoco existía, porque Dios no se encuentra en la religión. Dios se encuentra en el arrepentimiento genuino de un hombre o una mujer que le confiesa como su Salvador personal después de haberse reconocido pecador. Dios se encuentra en la fe positiva del hombre o la mujer que cree sus promesas y sus palabras para posesionar el beneficio de ellas. Cuando Dios no está, es muy probable que Dios no esté en tu vida, mi amado amigo. Cuando Dios no está presente, el hombre es como estopa ante el fuego. En esta batalla de Hormas, en Números capítulo 14 y versículo 45, nos dice cómo después de empecinarse estos hombres y querer subir conforme a su voluntad, no cuando Dios mandó, sino cuando ellos creyeron, fueron derrotados y perseguidos por el enemigo, avergonzados, humillados. Perdieron sus soldados y la vergüenza llenó sus vidas. Cuando tú quieres acercarte a Dios como tú quieres, como la religión dice y no como Dios manda, te encontrarás humillado y aún en los brazos de la religión saborearás el trago amargo de la derrota. Encontrarás la vida como hueca. Encontrarás que no hay sosiego. Tú mismo te confesarás feliz, pero en tu conciencia sabes que eres un derrotado o una derrotada. Si Dios no está presente, en vano trabajamos los hombres. En los tiempos del apóstol Pablo, en los Hechos de los Apóstoles, hubieron 7 jóvenes, hijos de un exorcista, que oían el mensaje de Pablo, cómo reprendía a los demonios, cómo las enfermedades huían, cómo los milagros ocurrían por la palabra de este gran siervo de Dios, y ellos quisieron hacer lo mismo. Se acercaron a un endemoniado. Los 7. Su padre les había enseñado el exorcismo. Ellos creyeron que lo podrían practicar también. No calcularon el poder de un demonio que solamente es doblegado ante la sangre de Cristo y ante ese poderoso nombre de Jesús. Cuando los hijos de Dios, lavados por su sangre, usan ese nombre, sí los demonios tienen que huir. Pero estos 7,
al ver al endemoniado se le acercaron y sin haber nacido de nuevo, sin haberse arrepentido de sus pecados y aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, ellos también quisieron hacer lo mismo y le dijeron al endemoniado: te conjuramos en el nombre del que predica Pablo. Y el endemoniado, dándose cuenta, ese demonio o legiones que estaban dentro, que estos hombres no tenían autoridad porque Dios no estaba en ellos, les dijo: yo sé quién es Pablo, lo conozco, y yo sé a Jesús que él predica también, pero ustedes ¿quiénes son? Y guiándole hacia arriba, los desnudó, los hirió a todos, y estos salieron desnudos corriendo ante el demonio. Cuando Dios no está, mi amado amigo radioyente, en vano te enfrentas al diablo. El diablo te va a derrotar. Solamente el poder de la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos puede limpiar de todo pecado y hacernos felices y justificados delante de Dios. Solamente el sacerdote Jesucristo es el único que puede perdonar nuestros pecados y hacernos nueva criatura. Sin mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Hubo un rey que creyó también que se podía burlar de Dios. Este rey, Acab, se hizo de profetas que, lejos de estar con Dios, estaban con la sociedad y hablaban solamente lo que a este rey le convenía oír, exactamente lo que hace la religión. Estructura, fabrica y te dice lo que te gusta oír, que no importa que tan malo seas, ella te arregla, que no importa que tan hipócrita seas, ella te perdona. La religión, en alguna práctica que te haga el domingo, te justifica ante Dios. Pero la palabra de Dios dice que el que no naciere de nuevo no verá el reino de los cielos. Por lo tanto, mi amado radioyente, escucha esta historia y analiza tu vida. El rey Acab se juntó con Josafat y invitó al otro rey para que fuera con él a la guerra contra los enemigos. Trajeron a los profetas y todos los profetas inventados y estructurados por aquel hombre, rey Acab, le decían que sí, que subiera. Uno se había hecho unos cuernos y les decía: rey, con estos cuernos los acornearás, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero Dios no había hablado, porque Jehová no está en el pecado, ni en la vida de aquellos impuros, por muy religiosos que sean, donde la sangre de Jesucristo no los ha limpiado de todo pecado. Trajeron al único profeta de Dios que había. Cuando Micaías profetizó en contra de eso, este rey puso al siervo de Dios en la cárcel. Hubo uno de estos profetas que le pegó en la cara y dijo: ¿por dónde salió a mí el Espíritu de Jehová para que hablara a través de ti? Entonces este profeta dijo: si tú regresas con vida, le dijo al rey, Jehová no habló por mí. ¡Qué bueno cuando un ungido de Jehová puede hablar con la autoridad que el Espíritu Santo le da! Fue preso el profeta y ellos subieron a la guerra. Cuando estaban en la guerra, este rey, creyendo que podía burlar con su astucia la justicia divina, se disfrazó y se quitó sus ropas reales, dejando al otro rey, tonto que había aceptado venir con él a la pelea, vestido de rey. Claro, los enemigos buscarían el vestido de rey, pero como Dios es Dios y de Dios no se burla nadie, entonces este hombre fue permitido por Dios que lo reconocieran que no era el rey. Buscaban al rey para matarlo. Cuando uno de estos hombres decidió lanzar fortuitamente, es decir, a la aventura, una de sus flechas, impulsó el arco, lo subió al aire, dejó ir la flecha, y la flecha entre tantos soldados, como en este caso era justicia divina, buscó al rey. Este rey, aunque disfrazado, lo alcanzó la justicia de Dios. La flecha penetró por su última de las costillas en sus costados. Lo hirió de muerte. Quería salir y escapar de allí, de aquel lugar, pero la batalla arreció. Dios cerró los caminos. No tenía por dónde salir. Desangrándose completamente, entregó su vida. Los perros lamían después su sangre. Y como dijo el profeta de Dios, no regresó con vida. Oh, amado radioyente, tenemos que entender que de Dios no nos podemos burlar,
que el hombre, por mucho que trate de por medios humanos, académicos y religiosos encontrar su justificación, jamás la podrá encontrar, porque solamente la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. El hombre es un imposible, sea religioso o no, para alcanzar el perdón de sus pecados. Hay una imposibilidad humana. Jeremías 2:22 nos lo dice. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. No hay forma, no hay religión, no hay práctica que pueda lograr que el hombre se limpie de sus pecados fuera de la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él tuvo que subir la cuesta del Calvario, Él tuvo que soportar los clavos. Aquel santo Hijo de Dios se hizo hombre y sobre Él cargó nuestro pecado para que por su sangre fuésemos nosotros justificados delante de la presencia del Padre. Aún aumentando la palabra de Dios en los centenares de versículos que pudiéramos leer para mostrar la imposibilidad del hombre en cuanto al perdón de sus pecados, lo dice el Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Mi amado amigo, en vano vela la guardia, en vano trabajas, en vano te esfuerzas, en vano luchas por conseguir la felicidad, porque solamente está en Cristo. Y Él dijo, sin mí, nada podéis hacer. Apartados de mí, nada podéis hacer. No es por esfuerzo humano, no es por lucha, no es por penitencias, no es por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Es por fe en Cristo Jesús. Dice el Señor Jesús en Mateo, capítulo 6 y versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Amado amigo, es imposible. Si Dios no está presente en tu vida, la imposibilidad tuya saldrá a flote y nada podréis hacer. La eficacia de una vida con Dios es gloriosa. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará con nosotros? ¿Quién? Ante esa imposibilidad que hemos hablado, la compañía de Dios cuando está con nosotros marca toda la diferencia. ¡Aleluya! ¡Qué glorioso es cuando a través de Cristo llegamos al Padre y nos sentimos refugiados bajo la sombra de su Espíritu Santo! Entonces encontramos la protección divina, por lo que el salmista dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¡Qué glorioso es encontrarse con Cristo! ¡Qué hermoso es sentir el perdón de los pecados, la salvación del alma! Mi amado amigo, mi amiga radioyente, es para ti. Cristo pagó con su sangre para que tú seas salvo, seas feliz. No trates más por los medios donde no está el Señor, porque donde no está Dios, no puedes ser perdonado. No importa que te hayan infiltrado en tu cabeza, ni tus antepasados, ni los libros que puedas leer, ni ninguna persona o práctica religiosa. La palabra de Dios dice en 1 de Juan 1:7 que sólo la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo podremos obtener ese perdón? ¿Cómo podré obtener esa victoria? Amado amigo radioyente, es tan sencillo. La palabra de Dios lo dice, lo afirma. Dios te la da. Por la fe en Cristo Jesús. No la investigación o la esperanza. Por la fe en que tú crees la palabra de Dios, en que tú confiesas que Jesucristo derramó su sangre por tus pecados en la cruz del Calvario. Segundo, que tú confieses que Dios quiere que tú seas salvo y que tú tengas la salvación y el perdón de tus pecados. Y tercero,
posesionarlo en el nombre de Jesús. La estafa que hace la religión y la estafa que hace Satanás es tratar de poner en tu mente, en tu corazón, que hay otros nombres a través de los cuales tú puedas allegarte a Dios y que estos nombres de imágenes, ídolos, puedan influenciar en favor tuyo. La palabra de Dios dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por eso quizás en tu religión pides y no recibes. Estás pidiendo mal, como habla el apóstol Santiago. No recibes porque estás en un camino equivocado. Aunque tu interés sea encontrarte con Dios, aunque tu deseo sea soltar la carga que sientes en tu alma, aunque sientas contrición, humillación en tu espíritu, si no vienes a través del camino correcto que es Jesucristo, no lo encontrarás. Y cuando Dios no está, ocurrirá como aquellos israelitas que quisieron subir a pelear cuando ellos quisieron y fueron derrotados por el enemigo. Luchas y te das cuenta que las circunstancias te envuelven, que no tienes autoridad para cambiar las circunstancias. Tu familia quizás derrotada. Quizás has abandonado tu hogar ante la derrota. No has tenido influencia para reestructurar tu hogar. No has tenido influencia para fortalecerte por la fe ante la presencia de Dios y educar tus hijos. No tienes control sobre tus hijos. Oh, mi amado amigo radioyente, la derrota ha inundado tu hogar y tu familia, porque no está la presencia del Espíritu Santo. Invítalo en este momento, pero primero a tu corazón. Dile, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Te recibo como mi Salvador personal. Acepto la sangre que derramaste en la cruz de Calvario. Perdóname. Venga tu Espíritu Santo a mi corazón y desde hoy te adoraré solo a ti y serviré solo a ti. Señor, me arrepiento de ser un idólatra, de haber buscado en fuentes vacías el agua que eres tú. Yo te recibo en esta hora, Señor, como mi Salvador personal. Acéptame tú, Señor. Perdóname de todos mis pecados. Rindo mi voluntad a ti. Toma mi vida y haz de mí lo que tú quieras. Pero dame esa vida eterna, el perdón de mis pecados. Quiero sentirlo en esta hora. Venga tu Espíritu Santo a mi corazón. Y desde hoy yo sea una nueva criatura victoriosa y te pueda servir en espíritu y en verdad. Por la fe lo recibo y te doy gracias por inscribir mi nombre en este momento en el libro de la vida. Y a ti sea la gloria y la honra para siempre. Amén. Conozca más de nuestro ministerio. Visite nuestra página de internet. www.conciliouccd.org.